días. Buenos días a todas las personas que nos ven a distancia, en tiempo real. A nombre de Argos Cursa, les doy la bienvenida a este seminario en Contabilidad Gubernamental y Armonización Contable. Tengo el gusto de presentarles al expositor, a la contadora María de los Ángeles Valdés Rodríguez. Es contador público y auditor por la Facultad de Contaduría Pública en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente cursando la maestría en contribuciones en la Facultad de Contaduría Pública de la misma universidad. Cuenta con 9 años de experiencia en el campo de auditoría gubernamental en el estado de Puebla. Fue jefe de Departamento de Apoyo al Control y Supervisión, Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, Gobierno del Estado de Puebla. Fue supervisor asignado a la Dirección de Control y Supervisión A y B, Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública. Fue auditor adscrito a la delegación en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública. Les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida, por favor. Contadora, bienvenida. Gracias. Vamos a dar inicio y cualquier duda, favor de usar el micrófono para que de esta manera las personas que nos ven a distancia pues puedan escuchar sus comentarios, ¿ok? Muchísimas gracias e iniciamos. Gracias, Sol. Muy buenos días. Veo rostros conocidos, eso me da mucho gusto, aunque también es un poco más de reto, ¿verdad? Porque tanto para ustedes como para mí, porque obviamente se entiende que ya hemos repasado la teoría y que ya podemos tener un poco más de interacción, ¿verdad? Esperamos que realmente este repaso quizás para ustedes sea benéfico y para nuestros amigos que están en línea, pues bienvenidos también, esperando que obviamente sea satisfactorio la retroalimentación que tengamos en esta ocasión del curso. Vamos a hacer un repaso inicial precisamente de todo lo que es la teoría, que sea digamos que de cierta forma emitido respecto a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Exactamente el día 6 se han publicado nuevos documentos, ya los estuve revisando el día de ayer, de hecho desde la semana pasada, no sé si ustedes indagaron en lo que era precisamente la página de CONAC, nuestro programa de la semana pasada comentaba algo de la guía y de una propuesta de conciliación que ahorita nos está emitiendo directamente CONAC, ya también en correlación con otros documentos para lo que es emitir la cuenta pública. Eso significa que no vamos a tener prórroga, ¿no? Significa que precisamente aquellos plazos que ya teníamos preestablecidos para que nosotros vayamos hablando sobre contabilidad gubernamental y sobre todo para la adopción de la armonización contable, se van a implementar ya prácticamente ahorita dentro de lo que es nuestro ejercicio 2014 y que prácticamente lo que sería la emisión directamente de la cuenta pública ya de este ejercicio a nivel estatal, pues sí se va a tener que cumplir. Creo que hay un pequeño retroceso, no sé su opinión, si ya revisaron los documentos, porque precisamente nos vamos a estar yendo a lo que sería Excel. O sea, ahorita la propuesta directamente de CONAC es que esos documentos se van a elaborar en Excel, entonces no sé hasta dónde ustedes ya hayan revisado precisamente esta nueva normatividad. Para empezar un poquito con ¿no? ¿No la revisaron? ¿Nadie? ¿No? Bueno, entonces sí vamos a hacer el espacio para que se puedan llevar ya esos documentos. No los incluí ahorita en el material porque vuelvo a insistir, hasta el día de ayer ya publicaron, antier fue, pero ayer yo los bajé, ya el texto del documento como tal. La semana pasada nada más habían publicado los documentos en Excel, pero ya publicaron directamente todo lo que son las nuevas normas, los nuevos acuerdos, y yo espero que realmente nos demos esa oportunidad de tiempo, un pequeño espacio en break, para que precisamente se puedan ya llevar el documento como tal. Bueno, como siempre, yo les pediría por favor que se presenten primero para saber nombre, de dónde venimos y cuáles son sus perspectivas del curso. Buenos días, contadora Lucia Berenice Bravo Alfaro, soy auditora externa. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alejandra Castro Martínez y vengo del Tecnológico de la Sierra Negra de Jalpa. Gracias. Buenos días, mi nombre es Leticia Rodríguez, trabajo en un despacho de auditoría. Gracias. De Izúcar. ¿Aquí en Puebla? En Izúcar. En Izúcar, gracias. Buenos días, mi nombre es Gisela Carranza Martínez. Buenos días, soy Ruth Vázquez, trabajo como auditora. Gracias. ¿Los dos son externos? Sí. Sí. Buenos días, mi nombre es José Orea Castro, soy auditor externo. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Angélica Rueda, soy contador público nada más, trabajo en la Universidad del Desarrollo de Puebla y pues estoy interesada por saber de qué se trata todo esto. Perfecto, gracias. Bien, entonces siempre empezamos con nuestros antecedentes. Recordemos que cuando se crea la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues no existía prácticamente una facultad o una atribución explícita para que se pudiera, digamos que, implementar lo que era la armonización contable. Fue para mí, yo sigo diciendo que es un buen reto, para mí sigue siendo un buen reto y una gran perspectiva para poder crecer para efectos de toda la digamos que integración de la contabilidad a nivel nacional o a nivel federal. Sin embargo, obviamente, ahorita ya la práctica, o sea, yo les podría decir que hemos hecho determinados análisis prácticos para analizar cuál ha sido digamos que ese avance directamente en la adopción de la normativa y es muy deprimente, ¿verdad? No quiero empezar con esa depresión, pero sí se los tengo que externar, de que estamos todavía a muy poco avance. Yo diría así, hablando de que ya es octubre y de que precisamente nuestra cuenta pública de 2014 ya la tenemos que presentar. Espero que precisamente nuestros amigos en línea, si son de otros estados, nos compartan cuál ha sido su experiencia respecto a la adopción o a la implementación. Sabemos que no es fácil, ¿no? O sea, obviamente hablar de una armonización contable integral como tal tiene que ir caminando y lo primero que debemos de tener es la actitud. Debemos de saber desde el ámbito en el cual nosotros nos ubicamos si precisamente estamos preparados o no para poder armonizar, para poder unificar todos estos criterios, pero sobre todo para poder empatar al final en, digamos que concentrar toda esa información a nivel Secretaría de Finanzas, a nivel estatal y obviamente que nosotros coadyuvemos con la Federación para la presentación de la información y la integración de la cuenta pública. Bien, entonces se hizo una reforma a lo que fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se implementa en el artículo 73 esta fracción que precisamente le da la facultad al Congreso para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Recordemos aquel famoso artículo 31, fracción cuarta, en la cual precisamente tienen toda esa oportunidad de que vayan adoptando propiamente la implementación de todas las contribuciones. Sin embargo, en esta fracción, que es la 28ª, sí se está, digamos que, manifestando en forma explícita que el Congreso también tiene una facultad ¿para qué? Ya saben que, por favor, tienen que usar sus micrófonos y me van a ayudar a leer, ¿no? Para que no sea nada más solamente lectura, entonces vamos a ir interpretando. Este curso, si se observaron en relación con los anteriores, redujimos un poco de horas porque precisamente se trata ya de que ya tenemos más dominada la teoría y entonces lo tenemos que hacer un poco más dinámica. Bien, entonces esta fracción nos dice que tiene ya la facultad del Congreso para expedir leyes en materia de ¿qué? De contabilidad gubernamental que rigen precisamente la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera. Significa entonces que sí le está dando esa facultad al Congreso. Luego entonces, recordemos el artículo primero de nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿de qué forma es? ¿Cómo es nuestra ley? ¿Qué nos dice el artículo primero? ¿Quién la tiene por ahí? No me quiero adelantar. ¿No? Ahí está. ¿De qué forma es nuestra ley? ¿Fuerte? De ley de orden público. Es una ley de orden público. ¿Qué significa? Es aplicable a todos, ¿no? Exactamente. Recordemos quiénes son los sujetos precisamente de nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental. No me voy a adelantar mucho, ahorita me vuelvo a regresar. ¿Quiénes son los sujetos? La Federación, los estados, los municipios, ¿sí? Las entidades paraestatales, las paramunicipales, es decir, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿a nivel qué? Federal, estatal y municipal, ¿sí? Entonces, ¿me voy a volver a regresar? Ahorita nada más será para recordar de qué tipo es nuestra ley. ¿Ya se las puedo volver a preguntar y ya me contestan? Vamos a interactuar, ¿eh? Bueno, entonces nos dice que ¿cuál es la finalidad de esta ley o de expedir este tipo de normativas? Nos habla de la presentación homogénea de información financiera. ¿De qué? De ingresos, egresos y el patrimonio. Anteriormente sí se elaboraba, ¿verdad?, un estado de situación o de variación financiera.
era tal vez de cierta forma muy tradicional. Ahorita ya estamos considerando el patrimonio, pero recordemos también cuál es la, digamos que la normativa que estamos adicionando en materia de contabilidad gubernamental. ¿Cuál es? Es así como que un repaso muy rápido para quienes ya estuvieron con nosotros y veamos de lo que vamos a tratar. La depreciación, ¿verdad? Antes no hablábamos de depreciación, pero ¿qué creen? Cuando veamos esa parte precisamente ya práctica de lo que es el Excel para la presentación de la cuenta pública, en depreciación están manejando 0. Entonces, eso también nos va a dar, digamos que, o nos va a crear otro ambiente para que nosotros podamos investigar y podamos verificar si efectivamente se va a aplicar o no la depreciación, ¿sí? Pero lo vamos a ver más en la práctica. Entonces, pero vamos a hablar ¿para quién? Para la federación, dijimos, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, ¿verdad? Entonces, tenemos que el artículo 74 en su fracción cuarta de la misma Constitución, ¿qué nos dice? Por favor, contadora. Artículo 74, fracción 4. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo. Hasta ahí. Muchas gracias. ¿De qué nos habla? En términos generales. Únicamente me está diciendo del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Por qué? Enmarcados en lo que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obviamente vamos a ir bajando, o sea, tendremos que identificar específicamente en el Estado de Puebla, en la Constitución Política, aquella fracción que se refiere a ¿qué? A la emisión del presupuesto de egresos, pero a nivel estatal, ¿sí? Aquí tendríamos una correlación, aquí en Puebla, por ejemplo, con nuestra Ley de Hacienda, ¿sí? Y obviamente, ¿en qué se va a traducir? En un presupuesto de egresos que obviamente se tendría que mandar ¿a dónde? A la Secretaría de Finanzas, hablando del Estado, y hablando de los municipios, que obviamente cada tesorería o cada presidencia municipal tendrá que aprobar su propio presupuesto de egresos. Sin embargo, estamos hablando entonces a nivel Constitución y me habla de un presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, esto me da obviamente toda la perspectiva de que si yo voy a tener un ingreso, antes, ¿qué debo de tener? Un ingreso. ¿Por qué? Porque no puedo hablar de gastar algo que no tengo. Quizás sí tengo al principio un remanente, ¿no? Un remanente del ejercicio inmediato anterior. Sin embargo, yo siempre debo de pensar primero en mi presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos se va a construir a manera de todo, digamos que todo el histórico antecedente que ya tengamos de los ingresos que se esperan recibir a nivel federación. ¿Cómo se integran esos ingresos? Primero van los exámenes, para que recordemos todos estos términos, porque es lo que finalmente nos va a llevar a la contabilidad, ¿no? Recordemos, nuestra contabilidad gubernamental, ¿cómo se va a integrar? Ingresos, egresos y patrimonio, que viene siendo lo mismo. Yo siempre lo voy a comparar a nivel privado, que decíamos que activo, pasivo y capital contable, ¿sale? Entonces, para que nos ubiquemos en el supuesto de que no manejemos mucho la contabilidad pública, pero para que identifiquemos propiamente cómo debemos de administrar y sobre todo cómo adaptar nuestra contabilidad gubernamental. El mismo artículo 74 que nos dice. Contadora, por favor. Artículo 74, fracción cuarta. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Gracias. Contador, por favor. Esa era la anterior, ¿verdad? Nos la repasó. Esta, gracias. Artículo 74. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta a los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos
de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Muchas gracias. Entonces tenemos dos fechas importantes, ¿verdad? La primera es el 8 de septiembre, en la cual precisamente se manda primero la iniciativa de la Ley de Ingresos, que es en la que ahorita prácticamente están trabajando, ¿sí? Aunque sabemos que conjuntamente con la Ley de Ingresos se presenta el presupuesto de egresos, y es lo que precisamente también empiezan a negociar, entonces ya sean los municipios a nivel estatal, hablando de todos aquellos proyectos que prácticamente tienen aprobados, y los estados también a través obviamente de nuestros diputados directamente con la Federación, y tienen hasta cuándo para, digamos que prácticamente aprobar el presupuesto de egresos. El 15 de noviembre. Sabemos que muchas veces nos ha dado hasta el 30 o 31 de diciembre a las 11 de la noche, pero finalmente tenemos que tener un presupuesto, ¿sí? Una ley de ingresos y prácticamente un presupuesto de egresos. Ahora, ¿por qué debemos de trabajar con una ley de ingresos? Esto es lo que nos dice la teoría, ¿no? O sea, ya identificamos cuál es la obligación constitucional y por qué existe una ley de ingresos, digamos, a nivel federal y vayámoslo bajando a nivel estatal y a nivel municipal. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la importancia de tener una ley de ingresos? Y ubíquense como ciudadanos. Para conocer los conceptos en que se van a aportar todos los, no sé, la forma de recaudar. Exactamente. Dijimos, ¿el gobierno trabaja a través de qué? ¿O qué necesita? Efectivo igual que las empresas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que precisamente se lleguen a cumplir todas aquellas perspectivas de necesidades sociales. Bueno, entonces, el gobierno tiene que traducir todos esos ingresos en una ley, es lo que espera efectivamente recaudar. Dijimos, hay ingresos de diferentes tipos, ¿verdad? Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos. Los más tradicionales y los más conocidos son los impuestos, ¿sí? Los derechos sí los trabajamos nosotros mucho cuando estamos hablando a nivel estatal o a nivel municipal, porque son todas aquellas, digamos que percepciones que están esperando prácticamente todas dependencias o entidades que prestan un servicio público, ¿sí? Y ya lo que serían los productos y los aprovechamientos, pues ya están en función de, ¿verdad? ¿De qué? De que precisamente se dé en uso algún bien público y entonces nosotros también cobremos una contraprestación. Pero entonces digamos que esta perspectiva de ingresos nos va a servir para poder decir qué nosotros podemos satisfacer o qué necesidades se pueden cubrir de toda la población. ¿Ejemplos? Construcción de escuelas, hospitales, ¿sí? Carreteras, y ahí es donde nos podemos detener, en toda la infraestructura, ¿sí? Entonces, esta infraestructura normalmente no se va a cumplir en un año, ¿sí? Tenemos una facilidad de que se hagan proyectos multianuales. Entonces, nosotros debemos de cuidar mucho al momento de estar haciendo nuestros presupuestos, tanto de ingresos como de egresos, para saber si precisamente yo voy a tener la capacidad de captar todo el ingreso para subsanar la obra que estoy programando. Y segundo, si efectivamente esa obra se va a llegar a cumplir o no en el tiempo, plazo establecido y sobre todo con los recursos disponibles. Siguiente, digamos que párrafo del artículo 74. Por favor, contadora. ¿Tiene micrófono? No podrá haber otras partidas secretas fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República. Le faltó el primer párrafo, ¿verdad? Pero bueno, ya que nos leyó esta, siempre me gusta retomarla porque precisamente es una gran condicionante que de cierta forma lo está permitiendo, ¿verdad? O sea, es más, aquí debería de decir, no deberán haber partidas secretas, ¿sí? Pero no dice así, dice, no podrá haber otras partidas secretas fuera de las que se consideren necesarias. O sea, si yo considero tener una partida secreta, la puedo establecer, ¿verdad? No deberíamos de tenerla, pero ya me la están permitiendo desde la Constitución. El primer párrafo, por favor. Sí. Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre. Esto significa que precisamente cuando es el primer año del Poder Ejecutivo, entonces tiene la tolerancia de poder llegar
a presentar hasta el 15 de diciembre el presupuesto. ¿Por qué? Porque sabemos que en septiembre toma posesión y entonces es muy poco el tiempo para estar presentándolo. Digamos que del 1 de septiembre al 8 prácticamente no tienes tiempo, ¿no? Que sabemos que también se queda normalmente con el presupuesto anterior y ya en el ejercicio inmediato siguiente se va adecuando. Bueno, entonces entramos directamente en lo que sería nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental. Les decía al principio que como redujimos el tiempo, entonces nos tenemos que ir un poquito más rápido. Pero bueno, esta sería nuestra ley original que se publica el 31 de diciembre de 2008 y esta es nuestra ley reformada el 12 de noviembre de 2012, ¿sí? En términos generales, la primera estaba conformada por 57 artículos y la segunda queda con 86. Esta tenía 12 transitorios y aquí únicamente quedan 6. El título primero no sufre cambios, se denomina objeto y definiciones de la ley. El segundo tampoco, es de la Rectoría de la Armonización Contable. El título tercero se refiere de la contabilidad gubernamental. El título cuarto es de la información gubernamental y la cuenta pública, perdón, información financiera gubernamental y la cuenta pública. Y aquí es donde radica el cambio, ¿verdad? El título quinto, que era de las sanciones, ahora se denomina de la transparencia y difusión financiera. Es decir, se incluye este título quinto y el título quinto anterior pasa a ser título sexto en nuestra nueva ley, ¿sí? Entonces les comentaba, el día de hoy vamos a empezar con los parámetros de estimación de vida útil. A todos nuestros amigos en línea también les damos la bienvenida y esperamos que obviamente estas 5 horas realmente sean productivas, sus dudas, comentarios y sugerencias, como siempre a través de nuestra amiga Soledad. Bien, entonces nos dice la publicación que fue realizada el 15 de agosto de 2012, son parámetros de estimación de vida útil y fueron emitidos con la finalidad de apoyar en la transición para la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se emite a manera de recomendación, o sea, no es esto una obligación o una implementación, que es la diferencia de lo que yo les explicaba ayer. Al momento en el que empezamos a leer y a interpretar precisamente todas estas disposiciones ya publicadas, entonces tenemos que identificar la obligatoriedad, que es en primer término. ¿Se acuerdan que ayer veíamos algún documento en el que sí nos decía que era de carácter obligatorio? A diferencia aquí nos dice que es a manera de recomendación, ¿sí? Entonces, pero creo que esta recomendación, ya que nos las están emitiendo, pues podemos adoptarla para que precisamente nosotros la apliquemos dentro de lo que es digamos que el manejo directamente de nuestros bienes muebles e inmuebles. Dice, cuando el ente público no cuente con los elementos para estimar la vida útil, de conformidad con las principales reglas de registro y valoración del patrimonio, denominados elementos generales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010 y con las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, publicadas el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el ente público tenga con activos similares o de la aplicación de manera excepcional de esta guía. ¿Qué pasa? Les pongo el ejemplo normalmente de un vehículo. O sea, si nosotros adquirimos 2 vehículos con las mismas características, ¿sí? ¿Qué les gusta? Anteriormente eran los Volkswagen, ¿no? Famosos. Bueno, ahora, por ejemplo, hablemos de los Jetas, ¿sí? Entonces, adquirimos 2 vehículos con las mismas características, mismas especificaciones. Sin embargo, el uso va a ser totalmente diferente. Podemos destinar uno para el uso administrativo y otro para el uso operativo, ¿sí? Llamémosle una patrulla. Entonces, esa patrulla obviamente, por todo el desgaste y el uso que va a tener la unidad, no puede tener el mismo o la misma vida útil que uno que va a estar técnicamente ahí estacionado, ¿no? Y que únicamente nos va a servir para quizás alguna comisión, algún traslado específico del personal, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los criterios que nosotros debemos utilizar. Y aquí nos dice, guía útil, estimada y porcentajes de depreciación. Los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso. Las viviendas, años de vida útil 50, entonces le aplicamos un porcentaje de depreciación de 2 años. Edificios no habitacionales, 30 años de vida útil y aplicamos el 3.3% de depreciación. Infraestructura, 25 años, 4%. Otros bienes inmuebles, 20 años, 5% de depreciación. ¿Sí? Mobiliario y equipo de administración. Muebles de oficina y estantería, 10 años, 10%. Muebles, excepto de oficina y estantería, 10 años, 10%. Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, esto es muy coincidente con la fiscal, 3 años,
33.3% de depreciación. Otros mobiliarios y equipo de administración, 10 años, 10%. Mobiliario y equipo educacional y recreativo, que normalmente ya saben que ahí es donde sí tenían hasta los 30, 40 años, ¿verdad? Le dábamos de vida útil, pues no. Los equipos y aparatos audiovisuales nos dice 3 años, 33%. Aparatos deportivos, 5 años, 20%. Cámaras fotográficas y de video, 3 años, 33%, 33.3%. Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, 5 años, 20%. Equipo e instrumental médico y de laboratorio para todos nuestros amigos que están en los servicios de salud. Equipo médico y de laboratorio, 5 años, 20%. Instrumental médico y de laboratorio, 5 años, 20%. ¿Qué pasa con aquellos equipos que los compramos y los tenemos obsoletos? ¿Los empezamos a depreciar? Es pregunta. Estamos hablando de un centro de salud. Compramos equipo médico, por ejemplo, ultrasonido, pero no tenemos un personal que se dedique y no lo utilizan, y se quedan ahí los bienes. ¿Los deprecio o no? Su micrófono, por favor. ¿Viste la ley? Sí, adelante. Usted hable ya. ¿Viste la ley que desutilizar, depreciar? Ajá. Estaríamos hablando igual de un código fiscal. Es lo que mencionábamos ayer, o sea, ¿hacia dónde va precisamente la tendencia de depreciación? Quiero pensar que anteriormente era muy volátil la sustitución de los bienes, ¿no? O sea, llegaba una nueva administración y decía vamos a comprar computadoras y entonces barrían todas las computadoras anteriores y compraban. Ahora no, ahora con este proceso de depreciación, entonces nos tenemos que sujetar a tener prácticamente nuestro valor en libros. Y hablábamos ayer además de qué, para proceder con la baja o la sustitución, de un dictamen. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hablamos de un dictamen. Entonces, hablando de todo aquel equipo que prácticamente esté inutilizado, yo opino que sí, o sea, no podríamos hablar de una depreciación porque el bien ahí está. Sin embargo, también pensemos que los bienes, ahora sí hay un dicho, ¿no? Que todo aquello que no se usa se desgasta también, ¿no? Y sí es cierto, o sea, puede pasar que también la misma garantía, o nos pasó en alguna algún dictamen de excepción a la licitación que nos presentaban por ahí, nos hablaban de que el mismo polvo, ¿sí?, es susceptible de que los objetos o los bienes se vayan deteriorando. Entonces nosotros debemos de considerar que aún y cuando no los utilicemos sí vamos a aplicar el porcentaje de depreciación, ¿sí? Estamos en equipo instrumental médico y de laboratorio. Instrumental médico y de laboratorio igual 5 años, 20%. Equipo de transporte, automóviles y equipo terrestre, 5 años, 20%. Perdón. Sí. Buenos días. Buenos días, adelante. Perdón, en relación a la instrumental médico. Sí. ¿Qué debemos de considerar como instrumental médico? Wow. Porque, bueno, hay instrumental, ¿no? Sí, claro. Podríamos empezar desde las pinzas, yo entendería, o sea, todos. Ayer platicábamos de los criterios que vamos a utilizar. Primero, para determinar qué bienes van a ser susceptibles como consumibles y cuáles iban a ser sujetos de depreciación. Ahí tendremos que valorar cuáles son los importes de adquisición. Aquí en el estado de Puebla, por ejemplo, se emitieron unas normas y nos dicen que todos aquellos bienes con un valor superior a 1,000 pesos ya son susceptibles a considerarse como bienes, ¿sí? Luego entonces la diferencia, o sea, hasta 999 o hasta 1,000 pesos son considerados como consumibles. Entonces habría que valorar y ponderar. ¿Qué pasa cuando adquieren equipo médico o instrumental? Normalmente lo adquieren por lote, ¿no? Entonces te dicen un lote que contiene y ya te detalla 20 pinzas, 30, se me fueron bisturís, bueno, etcétera, términos, se me fueron los nombres, pero hay que valorar. Si yo lo voy a considerar por lote y el lote me costó 100,000 pesos, obviamente yo tengo que considerar todo el lote, pero cuando yo vaya a hacer el proceso de verificación, que es lo que decíamos, el inventario, entonces yo necesito
que me presenten la totalidad del lote, ¿sí? Porque es lo que normalmente sucede. Recordemos, por ejemplo, en los talleres, ¿no? Hablando de reparación de equipo de transporte, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué hago? Si yo tenía, bueno, anteriormente sí era más funcional, ahorita creo que ya han desaparecido más, dentro de lo que era cada dependencia o entidad había un departamento mecánico. Entonces, en ese departamento se compraban las famosas cajas de herramientas, pero la caja venía solita, ¿no? Y aparte comprábamos la llave de cruz, comprábamos los desarmadores, etcétera, ¿no? O sea, toda la herramienta que integraba toda la caja. Entonces, cuando llegábamos a hacer la auditoría, nosotros pedíamos que nos presentaran la caja completa y el faltante de herramienta era el que observabas como tal. Lo mismo pasa exactamente con el equipo médico, ¿sí? Para ya no perderme más. Pero yo le comento en relación, ya no tanto al costo, ¿no? Sí. Recordemos que hay instrumental muy pequeño, susceptible de extravío, etcétera, ¿no? Sí. Pues más que nada esa es la duda, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, en lo que es servicios de salud, aquí nos ha tocado ver y hacen un inventario por turnos, ¿no? Aquí nos ha tocado ver que precisamente hablando, ¿qué les gusta de? A mí me ha tocado verlo en el ISSSTEP, ¿no? Que llegas incluso al consultorio dental y entonces hacen contraentrega cuando les toca de un turno al otro. Entonces las señoras o personas que apoyan precisamente a las dentistas tienen que contar todo el instrumental de nuevo para dejarlo y hacen el proceso de centrifuga, ¿no? O sea, para volverlos a limpiar, pero en ese proceso precisamente hacen el inventario de contraentrega. Entonces, yo me iría, o sea, yo en específico, me iría primero al proceso de adjudicación, que es lo que decíamos ayer, o sea, antes de hacer el alta, porque aquí ya estamos hablando del siguiente proceso, que es la depreciación, pero antes de esto está el proceso de compra. Entonces, depende cómo adjudiquemos, si vamos a adjudicar en forma individual o si vamos a adjudicar por lote, para que precisamente entonces ya determinemos los criterios, qué bienes se consideran susceptibles de depreciación, llámese bienes que incrementan el activo y cuáles nada más se mandan como consumible susceptible al gasto, ¿sí? ¿Más preguntas? ¿No? Dice, para que no se esté abriendo. Carrocerías y remolques. Voy a leerlos todos porque si observamos todos tienen 5 años y 20% de depreciación. Nos decía carrocerías y remolques, equipo aeroespacial, equipo ferroviario, embarcaciones, otros equipos de transporte, ¿sí? Todos tienen 5 años de vida útil y 20% de depreciación anual. Maquinaria, otros equipos y herramientas, igual, hablando de maquinaria, equipo agropecuario, equipo industrial, de construcción, sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración, comunicación y telecomunicación, generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, herramientas, maquinaria y equipo. Vemos más hacia abajo, a ver si tenemos otros. Y son nada más los activos biológicos. Y dice bovinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos, peces y acuicultura, equinos, 5 años, 20%. ¿Sí? Entonces, con esto, para que no tengamos duda de qué porcentaje de depreciaciones vamos a aplicar, sobre todo por lo que les comentaba ayer, vamos a ver en el transcurso una guía que nos están dando ya ahorita para establecer lo que es la cuenta pública, para el cierre de la cuenta pública, y en esa guía no se está aplicando la depreciación. Entonces, ahora sí que nosotros no tenemos pretexto para no aplicarla porque sí tenemos los lineamientos. Para nuestros compañeros que llegaron, nada más acabamos de ver un documento que son los lineamientos para la estimación de vida útil. Bueno, nos quedamos ayer ya en la parte de los ingresos, ¿verdad? Hablamos precisamente de las fuentes, ¿se acuerdan? De las fuentes de financiamiento, de las fuentes de ingresos. ¿Dudas? ¿No? Voy a empezar a preguntar. Bueno, entonces en correlación vamos a ver este documento que se denomina Clasificador por Fuente de Financiamiento. Fue publicado el 2 de enero de 2013, ¿sí?
Nos dice, el clasificador fue sometido a opinión del comité consultivo. Recordemos ayer que precisamente decíamos que es el comité quien va a terminar aprobando todas las normativas que se emitan. Dice, el cual integró distintos grupos de trabajo contando con la participación de representantes, es toda la justificación. El 12 y 16 de noviembre de 2012, el comité consultivo hizo llegar al secretario técnico la opinión sobre el proyecto del clasificador. En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9, de la Ley de Contabilidad, el CONAC ha decidido lo siguiente. Se emite el clasificador por fuente de financiamiento a que hace referencia el artículo 3º transitorio, fracción 3 de la Ley de Contabilidad, ¿sí? Obviamente siempre viene nuestro índice y empezamos. ¿El fundamento legal qué artículo es? El 41, ¿verdad? De nuestra Ley de Contabilidad Gubernamental. Nos vamos al artículo 41 de la ley para que primero lo tengamos presente. Y ahí está. Dice, para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática. ¿Sí? Entonces, me regreso al clasificador y nos dice la introducción. La clasificación por fuente de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación, ¿sí? La relación de las fuentes de financiamiento. Decíamos ayer, recursos fiscales, financiamientos internos, financiamientos externos, ingresos propios, recursos federales, estatales y otros recursos, ¿sí? Hablamos de los extraordinarios. ¿Dudas? ¿No? Si voy muy rápido me dicen. La descripción de las fuentes de financiamiento. Los recursos fiscales. Son los ingresos que se obtienen por qué concepto. Y ya los describíamos ayer. Impuestos, derechos, productos, contribuciones de mejora. ¿Ya me perdí? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Ok. Distintas de las anteriores causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. Productos y aprovechamientos, cuotas y aportaciones de seguridad social, asignaciones y transferencias presupuestarias a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos, así como a las entidades paraestatales, estatales y municipales. O sea, nos habla de todos, ¿verdad? Los financiamientos internos, ¿cuáles son? Nos dice que son recursos provenientes de obligaciones contraídas con acreedores nacionales y pagaderos en el interior del país en moneda nacional, ¿sí? Hablaríamos de deuda, pero interna, ¿sí? En el país. Y los externos son recursos obtenidos por el Poder Ejecutivo Federal provenientes de obligaciones contraídas con acreedores extranjeros y pagadores en el exterior. Y nos dice que solo aplica para el Poder Ejecutivo Federal. ¿Por qué no los hace tan específico? Para que nuestros queridos gobernadores, presidentes municipales no vayan a pedir ¿qué? Un financiamiento al exterior o al extranjero. Ingresos propios son los generados por poderes legislativo y judicial, organismos autónomos y municipios, así como las entidades paraestatales o paramunicipales respectivas, en el entendido de que para el caso de entidades de la Administración Pública Federal se establecerá lo dispuesto en el artículo 2, fracción, ¿qué es? 31ª, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y los recursos federales son recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos o la Federación o del presupuesto de egresos de la Federación y que se destinen a los gobiernos estatales o municipales, ¿sí? Ayer platicamos entonces de estos dos tipos de financiamiento. Los ingresos propios normalmente van a ser aquellos que reciban o que piensen recibir cualquier ente, ¿verdad? Pero siempre y cuando ¿qué? Estén contemplados ¿dónde? En la Ley de Ingresos, ¿sí? ¿Ejemplos? Ajá, el predial, hablando del municipio. ¿Qué más? Servicio de limpia. Ajá. Registro civil. ¿Qué más? Permisos para construcción. Muy bien. Perfecto, muy bien. Ya podemos hacer nuestro ejercicio práctico, ¿eh? Y los federales también los referimos ayer. ¿Cuáles son?
Normalmente dijimos vienen de un, lo habíamos puesto por acá, de un convenio, ¿sí? Entonces, ¿deben estar esos en dónde? ¿Registrados? ¿Si son federales? Su micrófono, por favor. En el presupuesto de egresos de la Federación, ¿verdad? Porque son de tipo federal. Entonces, hablamos de los recursos estatales y nos dice que son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del presupuesto de egresos estatal y que se destinan ¿a quién? A los gobiernos municipales. Ahora, en el Estado se puede convenir, digamos que, apoyos precisamente a los municipios, ¿sí? Pero ¿qué es lo primero que debe de contemplar el Estado? O sea, de todo lo que va a captar el Estado, dice, ¿yo se lo voy a destinar a los municipios? No, primero debe de considerar cuáles son las obligaciones del propio Estado y, obviamente, designar nada más un porcentaje para los municipios, ¿sí? Perdón. Mande, adelante. Disculpe, bajo el criterio del uso de los recursos, normalmente está haciendo convenios de la Federación con municipios. Sí. Perdón, el Estado con municipios. Sí. Bajo el esquema de que tú pones la mitad y yo la mitad. Sí. ¿Sí? Desde mi punto de vista, vaya, aquí por el hecho de que poniendo el 50% cada uno, la ejecución, la condición es que la ejecución de la obra la efectúe el Estado. Sí. ¿Hasta qué punto, desde el punto de vista legal, por así que no rompe con la autonomía municipal, puesto que me están condicionando, aunque tengo un convenio, pero me están condicionando a que aporte el 50? Yo juzgo que, pues, de alguna manera es un convenio, pero un convenio a fuerza. Así es, ¿sí? A modo, ¿no? Entonces, porque ahí te deja como municipio de que pues ahí hazte las obritas pequeñitas y yo hago las grandes, ¿no? Exactamente. Sí. Y sobre todo que sí se violenta, yo creo, o transgrede de cierta forma, porque están cuidando nada más ese 50%, pero ¿quién está ponderando la ejecución de la obra, no? Entonces, aquí lo que se tiene que cuidar, pues es esa autonomía. Lamentablemente, creo que ya hemos llegado al punto en el que los municipios pues sí tienen muy pocas fuentes de recursos, ¿no? Entonces, esa misma captación es lo que de cierta forma va aprovechando el Estado para decir, bueno, entonces nada más aporta tú una parte, yo te apoyo con la otra parte para estructurar la obra o para no sé, normalmente ahorita estamos hablando de qué hospitales, ¿no? Escuelas, que es lo más común, pero o carreteras, ¿no? Caminos, pero finalmente quien termina ponderando la obra pues es el Estado, pero no, o sea, también debería de estar el municipio. Créanme que a la vez también nos pasa la inversa, ¿no? ¿Qué está haciendo la Federación? La Federación está también haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Ya a nivel estatal. Entonces le dice al Estado, tú aportas uno, o sea, tal vez un 30, un 40%, yo te doy el 60% restante, pero quien está ponderándose la obra es la Federación, ¿no? Así, lamentablemente es parte de las deficiencias, yo creo que económicas, ¿no? Que tienen los mismos entes. Bueno, ayer terminamos de ver lo que fue el caso práctico, nuestros amigos en línea, muy buenos días también. Hoy vamos a retomar primero lo que es lo relativo a la norma que acaban de publicar el día 6 de octubre en materia de la consolidación de los estados financieros, que es lo que estábamos viendo ayer, para que precisamente primero veamos la teoría y después nos vamos al ejercicio práctico en lo que llegan los demás compañeros. Bien, tenemos entonces esta norma, les decía, fue publicada el día 6 de octubre y nos habla en materia de la consolidación de los estados financieros y demás información contable. El presente documento tiene por objeto establecer las normas en materia de consolidación de estados financieros y demás información contable de los entes públicos. No nos dice mucho, ¿verdad? Más que es el título transcrito al mismo objeto. El fundamento legal, perdón, me lo salté, es el artículo 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ámbito de aplicación es de observancia obligatoria para los entes públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, de los órganos autónomos de la Federación y las entidades federativas,
los ayuntamientos de los municipios y las entidades de la administración pública paraestatal. Nos dice ya sean federales, estatales o municipales. Y tenemos obviamente aquí sí ya cuál es el objeto de la consolidación. El primero era el objeto de la norma y después vamos al objeto de la consolidación. Nos dice que es el método para presentar la información financiera de varios entes públicos como si fuera un sector institucional, ¿sí? Yo lo ejemplificaba, recordemos como en materia privada, cuando nosotros teníamos precisamente todos aquellos, digamos que todas las empresas que formaban un solo grupo, así ahorita lo tenemos que ver. Todos los entes al final van a formar precisamente la cuenta pública federal. Entonces, el objeto de la consolidación no es otra cosa más que conjuntar toda la información financiera a efecto de tener una sola presentación. Este método consiste en la eliminación de las transacciones y o saldos entre las unidades institucionales a consolidar, lo que permite conocer el cambio en el patrimonio, la posición financiera y o las actividades de un sector institucional con el resto de la economía. Para efectos de la formulación de los estados financieros que se consolidan, los entes públicos se deben agrupar de acuerdo a lo dispuesto en la clasificación administrativa y con ello reflejar información global del sector al que pertenecen. No hemos visto la clasificación administrativa, yo creo que sí es necesario que nos regresemos tantito a esa norma para que precisamente tengamos todo el panorama. Los estados financieros a consolidar no son más que los que nos estaban mencionando, dijimos ayer, artículo 46, ¿verdad? 47 y 48 precisamente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este caso tenemos el estado de situación financiera, el estado de actividades, el estado de variación de la hacienda pública, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. Nos dice que tanto el estado de variación de la hacienda pública como el estado de cambios en la situación financiera se obtienen de la información contenida en el estado de situación financiera, ¿sí? O sea, lo mismo que estamos plasmando en nuestro estado de situación, lo vamos a trasladar de cierta forma al estado de cambios, ¿sí? Y al estado de variación de la hacienda pública. La consolidación a presentarse. Para efecto de la presentación de los estados financieros y demás información contable consolidada, se debe atender la clasificación administrativa emitida por el CONAC. Para el gobierno federal se deben consolidar, ¿qué? Poder ejecutivo, legislativo, judicial y los órganos autónomos. Para las entidades federativas también tenemos, ¿verdad?, lo mismo. El poder ejecutivo, legislativo, judicial y los órganos autónomos, pero hablando de la entidad. Y para los ayuntamientos de los municipios se debe consolidar la información de las dependencias y los organismos desconcentrados, y para estos efectos nos dice que se consideran incluidos al presidente municipal, ¿a quién más? A los regidores y a los síndicos. En el apartado del sector paraestatal de la Federación, de las entidades federativas y de los ayuntamientos, se deben presentar las consolidaciones siguientes. Consolidación de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros. Consolidación de instituciones públicas de seguridad social. Consolidación de entidades paraestatales y fideicomisos empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria. Consolidación de entidades paraestatales, empresariales, financieras, monetarias, con participación estatal mayoritaria. Esto no es otra cosa más que la misma desagregación que nos va dando precisamente la clasificación administrativa. Ahorita nos vamos a ir para allá. La consolidación de entidades paraestatales, empresariales, financieras, no monetarias, con participación estatal mayoritaria, y la consolidación de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria. Para nuestros compañeros que se acaban de incorporar, estamos viendo el lineamiento que fue publicado el día 6 de octubre de 2014, se denomina Norma en materia de consolidación de estados financieros y demás información contable. Esto es a efecto de que se lleven la última información que fue publicada, pero para que podamos comprender la práctica, primero vamos a ver la teoría. Nos dice que atendiendo al acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la consolidación se formulará para el Gobierno Federal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el caso de entidades federativas por la Secretaría de Finanzas o su equivalente, por lo que los entes públicos de la entidad federativa remiten la información en los términos y por los conductos que la Secretaría de Finanzas o su equivalente les solicite. Y para el caso de los ayuntamientos de los municipios, por la Tesorería Municipal, la Secretaría de Finanzas Municipal o su equivalente.
por lo que los entes públicos municipales remiten información en los términos y por los conductos que la Tesorería Municipal, la Secretaría de Finanzas o su equivalente le solicite. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces vamos a desagregar toda la información, dijimos, vamos resumiendo. Para la federación es dividido en Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y sus órganos autónomos. Para el Estado pasa exactamente lo mismo, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos. Y para los municipios, ya se me olvidó. ¿Está? Ajá, se tiene que incluir a los, aquí está, no sé, en la parte de arriba. Se debe consolidar la información de las dependencias y los organismos desconcentrados, y para estos efectos se considera, nos decía, incluido al presidente municipal, muchas gracias, a los regidores y a los síndicos, ¿sí? Y entonces ahorita nos decía quiénes son los responsables de, digamos que consolidar toda esta información. Entonces, Gobierno Federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Para las entidades federativas, Secretaría de Finanzas o su equivalente, y para el municipio, la Tesorería, la Secretaría de Finanzas Municipal o su equivalente, y los entes públicos dice que remiten información en los términos y por los conductos que la Tesorería Municipal o la Secretaría de Finanzas les solicite, es decir, ¿a quién se lo tiene que mandar? Al Estado, ¿se acuerdan? Que en términos generales la Ley General de Contabilidad Gubernamental de cierta forma responsabiliza a la Secretaría de Finanzas Estatal para que en todo caso ellos concentren la información de los municipios, ¿sí? Ahora sí, transacciones y saldos a consolidar. Del estado de actividades consolidado, dice, se deben eliminar las transacciones generadas por una relación de ingreso-gasto por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, ¿sí? Del estado de situación financiera consolidado, se deben eliminar los saldos derivados de la relación deudor-acreedor por concepto de participaciones y aportaciones de capital, es decir, del rubro inversiones financieras a largo plazo. Y con el rubro aportaciones del grupo Hacienda Pública o Patrimonio Contribuido, ¿sí? Es lo único que nosotros vamos a estar eliminando entonces para efecto de terminar de hacer la consolidación. Los criterios aplicables son: los estados contables a consolidar deben corresponder al mismo periodo y deberán contener todas las operaciones realizadas entre las fechas de inicio y cierre del periodo a consolidar. Normalmente debería de ser precisamente la primera, ¿verdad? Ese primer criterio. ¿Qué es lo que debo de hacer coincidente? Mi periodo, ¿sí? El periodo a consolidar obviamente debe ser el mismo. ¿Por qué? Porque si no tengo homogeneidad de la información, ¿sí? Y obviamente me dice que debe de contener todas las operaciones, porque si no, entonces estoy haciendo una consolidación parcial. En el caso de los saldos de los activos o los pasivos a consolidar, estos deben estar expresados, es decir, valuados en los mismos términos, ¿sí? Entonces, no debería yo de reexpresar, por ejemplo, el valor de mis activos, o al revés, no puedo reexpresar el valor nada más de las deudas. Si voy a manejar pesos, entonces manejo pesos exactamente tanto en el activo como en el pasivo, ¿sí? Y dado que la consolidación consiste en la eliminación de registros de los entes públicos a consolidar, es necesario que los entes públicos reconozcan la misma naturaleza de la operación. Para consolidar es necesario que la misma naturaleza de la operación para su registro de manera simétrica. Yo me iría nada más a entender que es como el cargo y el abono, ¿no? A ver, dice, dado que la consolidación consiste en la eliminación de los registros de los entes públicos a consolidar, es necesario que los entes públicos reconozcan la misma naturaleza de la operación para su registro de manera simétrica. Sí, yo lo entiendo, cargo y abono, ¿no? O sea, si tengo una afectación de activo, decíamos, una adquisición de bien, entonces por eso les comentaba ayer que en mi opinión en aquel registro que veíamos nos estaba faltando el registro del pasivo o de la deuda, porque si no ya no tengo esa simetría, ¿verdad? O sea, puedo afectar mi gasto, pero ¿contra qué lo voy a afectar? Si estoy hablando de presupuesto, afecto gasto contra presupuesto, ¿sí? Pero si hablo de activo, tengo que afectar, contable, tengo que afectar el activo con abono al pasivo. Y a la inversa, cuando pago, tengo que cargar el pasivo y abono al activo, ¿verdad? Por eso estoy hablando de una simetría. Adicionalmente a la información contable a consolidar,
deben presentarse las notas a los estados financieros, que es lo que les decía, que es lo que nos están insistiendo hoy, que ahora sí debemos de presentar esas notas. Y dice que serán como mínimo las siguientes. Y ahora sí, nos empiezan a explicar ya cuáles son las notas a los estados financieros que se deben de incluir. Notas de desglose. Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguiente formato de desglose. Me quiero regresar un poquito porque dice, deberán presentarse y luego dice que serán como mínimo, ¿sí? O sea, no nos está, digamos que son las únicas, sino es así como que un parámetro. Pero me quiero regresar al principio cuando hablamos de la obligatoriedad en el ámbito de aplicación, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí nos dice, la presente norma es de observancia obligatoria para todos los entes públicos, ¿sí? Entonces, al tener este carácter obligatorio, tenemos que atender, como nos dice al final, a donde estamos ahorita, que como mínimo debemos incluir estas notas a los estados financieros, ¿sí? Dice, es un cuadrito y nos presenta un concepto, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los órganos autónomos, y obviamente la suma. Estamos hablando que podría ser a nivel federal, estatal, y aquí obviamente no me aplicaría, dijimos, para los municipios, ¿sí? Y nos da un 20xn, ¿qué será? Y 20xn menos 1. No sé, no tengo idea. Pero dice, activo, los efectivos y equivalentes, derechos a recibir en efectivo equivalentes, los inventarios y almacenes, las inversiones financieras, los bienes muebles, inmuebles e intangibles y otros activos. ¿Por qué retoma estas cuentas? Por ejemplo, en efectivo y equivalentes yo utilizaría la nota de bancos y podríamos decir el saldo que presenta la cuenta de bancos, ¿sí? Se integra por, y entonces ya podríamos mencionar, ¿sí? Tal vez tenemos 10 millones por concepto de aportación federal, 5 millones por concepto de aportación estatal, 2 millones por aportación de otros entes, ¿sí? Entonces ya estamos haciendo la nota aclaratoria en el estado financiero de cómo se está conformando el saldo de la cuenta de bancos, ¿sí? Por ejemplo, derechos a recibir efectivo o equivalentes. Hablemos o platicábamos en su momento de las recuperaciones por alguna notificación, ¿no? Hablemos de Secretaría de Finanzas, por aquel convenio de colaboración que tiene con la Federación, entonces determinan un crédito fiscal con algún contribuyente, ¿sí? Se registra en el activo, por ejemplo, como un derecho a recibir, sin embargo todavía no está prácticamente captado, ¿no? Entonces, en el momento que ya se tenga cuantificado, se establecería ahí, ¿sí? La cuenta de derechos a recibir se integra por, y tal vez pongamos, ¿no? 2 millones de pesos, correspondiente a 20 visitas domiciliarias, ¿no? Pendientes de hacer efectivas posiblemente las recuperaciones, ¿sí? Son ejemplos tal vez muy sencillos, pero que quiero que se lleven una idea de cuáles podrían ser quizás los comentarios que podríamos poner a los estados financieros. Hablando ya de la consolidación, ¿sí? Hablando del pasivo nos dice las notas al estado de variación también de la Hacienda Pública del Patrimonio, las notas al estado de actividades, al estado de flujo de efectivo, y aquí nos maneja 3 subclasificaciones. El flujo de efectivo de las actividades de gestión, de las de inversión y de las actividades de financiamiento, ¿sí? Después vienen las notas de memoria. Nos dice, deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el gobierno federal o bien la entidad federativa, ¿sí? Las notas de gestión administrativa deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público también que integran el gobierno federal o la entidad federativa, es decir, no nos está dando mucha información, ¿verdad? Nada más nos está manejando más bien cuáles son las notas que nosotros deberíamos de registrar. Vamos a ver si en el ejemplo práctico nos pone mayor referencia. El transitorio, obviamente, la norma entra en vigor a partir de ¿cuándo? Del día siguiente de su publicación, es decir, el 7 de octubre de 2014. Y las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, deben publicar el acuerdo, ¿sí? Recordemos nada más para efecto de transparencia. El tercero dice, los gobiernos de las entidades federativas y los ayuntamientos de los municipios remiten al secretario técnico, recordemos también la información, ¿por qué? Porque dijimos, se va a publicar en la página de CONAC.
Y en el cuarto, para el caso de los ayuntamientos, de los municipios y sus entes públicos que sean sujetos del sistema simplificado básico o del sistema simplificado general, será obligatorio el cumplimiento de la presente norma cuando el Consejo lo establezca en sus respectivos manuales. Entonces, todavía no les aplica para los del sistema simplificado básico o del sistema simplificado general, que dijimos son 5,000 habitantes y de 5,000 a 25, ¿verdad? Bueno, vayámonos al ejemplo práctico entonces. Estamos en nuestra página de CONAC. ¿Se acuerdan en qué apartado? Secretario técnico. Y aquí está el apartado de la consolidación. También se conforma por varias hojas, entonces la primera es el estado de actividades, ¿sí? Lo vamos a ver igual que ayer. Primero nos está presentando los ingresos y otros beneficios, ¿sí? Y recordemos entonces, viene la desagregación, vienen los ingresos de la gestión, conformado, dijimos, por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos de tipo corriente, aprovechamientos de tipo corriente, ingresos por venta de bienes y servicios, ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, ¿sí? Entonces, aquí tenemos primero la clasificación del Poder Ejecutivo. Ay, se me olvida que le tengo que aumentar el porcentaje. Del Poder Ejecutivo en el ejercicio, dijimos, 2014, ¿sí? Después viene el Poder Legislativo, después el Poder Judicial y después los entes autónomos. Después de todo esto nos está presentando una sumatoria y luego la columna de eliminación y posteriormente la consolidación, ¿sí? Entonces nos hace la desagregación primero de los ingresos, después de las participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, otros ingresos y beneficios, ¿sí? Aquí está lo interesante porque, si no me equivoco, ¿sí ven el efecto negativo? Aquí, en la fórmula de consolidación, tenemos hasta aquí una sumatoria, ¿sí? ¿Qué tenemos? El apartado de participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, ¿sí? Entonces, tenemos nada más un renglón, que es el de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, ¿sí? En Poder Ejecutivo, 4.569.850. En Legislativo, 1.200.000. Judicial, 1.500.000. Los entes autónomos, 3.800.000. La suma de todos estos nos da un total, de 11.069.850. Aquí en la parte inferior podemos confirmar la suma, que es coincidente con la que nos están presentando en sumatoria, ¿sí? Bueno, ¿y qué nos decía la normativa de consolidación? ¿Se acuerdan? Que para efecto de la consolidación nosotros íbamos a restar la parte de los subsidios, transferencias y otras ayudas, ¿sí? En este renglón tenemos 6.500.000. Entonces, para efecto de la consolidación, ¿qué hace? A la sumatoria le resta los 6.500.000 y le da, aquí vamos a hacerlo como comprobación, y le da 4.569.850, ¿sí? Ese es el efecto de la consolidación, porque en teoría parecería que nada más estamos traspasando los saldos, ¿verdad? Aquí tenemos la sumatoria y es coincidente con lo que nos están presentando en la columna de consolidación, ¿sí? ¿Mande? Subsidios, transferencias y ayudas. Yo entiendo que de la Federación, porque aquí nos está hablando, primero estamos hablando, yo quiero pensar que de la Federación o podría ser incluso del Estado. No, sí, son de la... Podría, yo quiero entender que tus ingresos, dijimos, se componen por qué, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, etcétera, ¿sí? Ahora, otro tipo de ingresos o tus demás ingresos se pueden complementar con los subsidios, transferencias y ayudas que te dan. Una, si estamos hablando propiamente de la Federación, es el Poder Ejecutivo tal vez a cualquier organismo, ¿no? Pero si estamos hablando directamente del Estado,
incluso puede tener ayudas o transferencias de la federación. Entonces, aquí yo entendería que vamos a restar todas las subsidios, transferencias y ayudas que obtengamos. Es decir, no los puedes integrar como parte de todos tus ingresos, sino que los vas a extraer. ¿Por qué? Tendríamos un doble efecto o estaríamos, yo siento que duplicando